Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Vamos a hablar con el licenciado y abogado Federico González, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas vos? Y todo bien, un saludo grande. Bien, un gusto. Bueno, hubo un grave incidente vial que murió una mujer y 5 caballos, ocurrió en la ruta 6, la ruta que comunica, que termina allá en Campana, donde un auto, los caballos se escaparon de un campo de polo, eran caballos de polo, fueron embestidos por 2 camionetas y el que sobrevivió cruzó la ruta, que es una autovía, y un auto que venía en sentido contrario embistió al caballo. Lamentablemente murió la mujer que viajaba de acompañante y el conductor resultó herido de gravedad, ¿no? El peligro de los animales sueltos, ¿no? A veces animales silvestres también, el cuidado que hay que tener en ruta, fundamentalmente cuando se viaja de noche y en otoño e invierno, donde la niebla muchas veces está presente. Sí, es que en Argentina hay poco, pero hay algunos registros de siniestros fatales con participación de animales, ¿no? Y sabes que se da, el 80% de estos siniestros se dio de noche. Uh-huh. Siempre que suceden estos siniestros, o siempre que se tratamos de hablar de conducción en la noche, es el primer problema, el primer riesgo, más que el adelantamiento, que el sobrepaso, que el encandilamiento, que la niebla, son los animales sueltos en rutas, sobre todo en rutas con muy poco tránsito. Cuanto menos tránsito hay, los animales, no te estoy hablando de caballos, sino por ahí animales mucho más silvestres, claro, mucho más bajos de altura, uh-huh, pero suelen salir, ellos se sienten seguros, no escuchan sonidos raros ni luces raras, y salen a la ruta, cruzan los terrenos y ahí se encuentran. Por eso la velocidad es la clave de la noche. Uh-huh. Un combo mortal es circular a gran velocidad y de noche, porque un animal es, por supuesto, imprevisible. En general se cruzan porque el sonido del vehículo, si uno se bajara, hiciera la práctica de bajarse del vehículo y escuchar cómo viene el sonido en una ruta de noche, claro, primero se acerca el sonido, después se acerca el auto. Entonces el animal percibe mal los movimientos, mal las distancias, y terminan colisionando. En este caso del caballo, que vos decís, Hugo, hay otro elemento importante, que es la altura del animal. Claro. El animal más alto es, más posibilidades de entrar al habitáculo. Claro. Sucede, como en estos casos. El animal más bajo es, más posibilidad de rotura del vehículo, uh-huh, teniendo menos chances de fallecer o de que se introduzca dentro del habitáculo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, acá se dio todo eso, suele pasar, pero con animales más bajos. Muy pocos son los casos de estos que estás hablando vos. Más a la noche, donde la actividad aumenta porque muchos salen a cazar los animales silvestres y se desplazan por distintos lugares, ¿no? Ni hablar cuando esto ocurre, por ejemplo, en la zona de parques nacionales como puede ser Iguazú, donde hace poco, no es la primera vez, varias veces lamentablemente, fallecen algunos animales en vía de extinción, por ejemplo el yaguareté, ¿no? Por no respetar las velocidades máximas, como bien indicás, ¿no? Sí, claro. Por eso, además, se producen despistes cuando son los animales bajos, de estatura baja, como el yaguareté o los pumas del monte y eso, uh-huh, de los que estás hablando vos del norte. Se pueden producir daños muy graves en el vehículo y despistes, ¿no es cierto? Con uh-huh, consecuencias, en general, lesiones para los ocupantes, para las personas, pero lesiones fatales para el animal, por supuesto, y no, es más común de lo que uno cree, sobre todo en situación de noche. Y el tema de la velocidad, claramente, primero que si uno cumpliera con la velocidad máxima en ese tipo de zonas y en esos horarios, porque no es que está prohibido circular de noche, no se claro, puede circular de noche, pero uh-huh, si uno cumpliera con la velocidad, existe más tiempo para la maniobra, incluso hasta para tocar bocina, si uno observa alguna situación rara adelante, claro, ¿no? Las luces tienen unos 50 metros de alcance, nuestras luces de posición, de luces bajas y luces altas, así que uno puede tratar de evitar este tipo de condiciones. Por supuesto que el animal se puede asustar, puede quedar clavado, parado en el medio del asfalto, y uno debe tratar de encandilarse, chocarlo y demás, claro. Claro. Uh-huh. Bueno, hay que estar en la situación, no es fácil, ¿no es cierto? Claro. Pero existen técnicas para tratar de evitar esto. Y además, no solo por el pobre bicho, sino también por el vehículo sufre daños enormes, claro, es carísimo, así que bueno. Mirar hacia los costados, por ejemplo, hacia la banquina, puede ser una de las alternativas, ¿no? Siempre, sobre todo cuando las banquinas tienen pasto alto, uh-huh, hay que disminuir aún más la velocidad.
si delante nuestro, está permitido esto que voy a decir, si delante nuestro, de frente nuestro no viene ningún otro vehículo, se puede circular con luces altas. Claro. Es más, de hecho es conveniente circular con luces altas hasta que un vehículo, eso lo contempla la Ley Nacional de Tránsito. Eso, ¿sabes cómo repercute? En que los animales se asustan e intentan separarse de esa luz y ir a la zona oscura, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí uno va como limpiando el camino, si se quiere. Correcto. No quiere decir que sea 100% efectivo, pero sí uno empieza a bajar las posibilidades de participar o de atropellar a un pobre bicho de estos que encima son, bueno, están en peligro de extinción, como decías. Tal cual. Una última consulta, Federico, en cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, tratándose de caballos, como estábamos hablando en el comienzo, u otros animales de corral, ¿no? El dueño de esos caballos, ¿tiene algún tipo de responsabilidad ante el siniestro? Sí, responsabilidad civil contra terceros. Es más, se investigará el establo o el sector donde lo debería estar deteniendo al caballo, o sea, guardando, si estaba en condiciones, qué ocurrió para que esos caballos se vayan de ese sector, si los caballos además tenían registro. Recordemos que en zonas rurales los animales, bajo posesión de uno o una empresa o varios responsables, tienen que tener un registro ante el Estado, ante el municipio en este caso. Pueden ser animales salvajes. Caballos es muy difícil, en Argentina ya no creo que haya, pero pueden ser que sean animales salvajes. Entonces, si nadie los reclama o no están registrados, bueno, podría nadie ser responsable, ¿no? Y si no, que haya sido una situación fortuita. Pero sí, todo animal de este estilo que estamos hablando está bajo un dueño, y el dueño deberá responder en base a esto. Incluso, vos fíjate, vos estás hablando de un caso en donde un automóvil un conductor llevaba a un acompañante y ese acompañante fallece. Sí. El seguro de ese vehículo va a reclamar contra ese dueño. Quizás el seguro paga los daños a la fallecida y al conductor en este caso, pero después va a reclamar necesariamente contra el propietario de esos animales, sin duda. Federico, como siempre, gracias por la claridad, y nos estaremos comunicando en cualquier momento. Un placer, Hugo, muchas gracias y a disposición. Federico González, licenciado en la Accidentología y Prevención Vial, miembro de ISPRESVI, pasaba por Vigencia.